Hola, buenos días. Nosotros somos Ana Bárbara López, Michelle Caballero y Alma Karina Muñoz, y vamos a hablarles sobre lo que es la entrevista y qué la conforma. Pongan atención. Mucha atención. ¿Qué es una entrevista? Es la forma oral de comunicación interpersonal y su finalidad es obtener información relativa. La entrevista tiene un propósito, el cual es necesario tomar en cuenta, y este es el intercambio significativo de ideas dirigidas a una mutua ilustración. La entrevista debe seguir algunas etapas, las cuales son pre-entrevista, apertura, acontecer, cierre y por último la post-entrevista. Ahora hablemos un poco más sobre lo que conforma la entrevista, por ejemplo sus elementos, que son la comunicación, interacción, objetivo, entrevistador, procedimiento, estrategia y por último el elemento muy importante que es la rapport, cuando dos personas sienten que están en sintonía psicológica y emocional porque se sienten similares o se relacionan bien entre sí. Otra cosa que se debe tener en cuenta en la entrevista son los aspectos que la conforman, los cuales son el hecho único e irrepetible, ya que el paciente solo estará ahí una vez para realizar la entrevista. Anticiparse a los hechos, determinar el objetivo de la entrevista, planear su procedimiento y por último, prevenir un ambiente adecuado para establecer un buen rapport. Si estás pensando en entrevistar a alguien, te puedes guiar con el siguiente esquema: escuchar, observar, analizar, evaluar, retroalimentar, registrar y por último preguntar. Debemos tener cuidado porque las entrevistas se tienen que tener planeadas y hay condiciones que se deben tomar en cuenta antes de realizar una entrevista psicológica, los cuales son revisar documentación, puntos a tratar, preparar instrumentos, formato de entrevista, documentos sobre particulares, evitar interferencias, información previa del cliente y por último el motivo de consulta. Las actitudes que toma el entrevistador son muy importantes, por eso siempre hay que tener claro cuáles son los valores y maneras de actuar del psicólogo al momento de entrevistar. El psicólogo debe tener ética profesional, que se refiere a la confidencialidad, relaciones duales, derivaciones. El otro son los valores sociales, refiriéndonos a estar atentos a cómo influye en la interacción con el cliente. La persona debe de ser valorada en función de su grupo de referencia y también lo llamado objetividad emocional, lo cual incluye el rapport, disociación instrumental. El siguiente tema a tratar son los tipos de entrevista. El primer subtema son los grados de estructuración que consisten en la entrevista. La estructurada se ajusta a un guión establecido, no es tan flexible. La semiestructurada tiene un guión previo con cierto grado de libertad. Y por último, la entrevista libre permite al entrevistador hablar, formulando preguntas abiertas de amplio espectro. El segundo es la función de la edad. Dice que los niños y adolescentes no piden ayuda por sí mismos. La demanda viene del adulto. Con adultos adquieren problemas de dimensiones diferentes en función de la persona, del suceso y de la etapa de vida. Con ancianos requiere entrenamiento específico, sobre todo en personas con cierto deterioro. Otro aspecto muy importante es el grado de directividad. Este se debe tener muy claro al empezar la entrevista. Se divide en directiva y no directiva. La directiva lleva el peso de la conversación, hace preguntas específicas, elige temas, explica. Se puede tratar en pacientes suicidas, pacientes alcohólicos y personas mayores con problemas auditivos. Pero en cambio, la no directiva muestra explícitamente aceptación y comprensión. Anima a la expresión de emociones, actitudes y reflexiones sobre comportamientos. Las funciones de la entrevista son las siguientes. Evaluación y diagnóstico, donde se ve la información precisa, verbal y la no verbal. La terapéutica, que incluye las metas, pasos para conseguir, inducir un cambio que ayude a la calidad de vida. Y por último, la motivadora, que consiste en animar al paciente a que inicie el proceso terapéutico y lo mantenga. La secuencia temporal se debe tener muy clara para así saber en qué sesión vas a realizar cada proceso, y los aspectos que se deben tomar en cuenta son screening, menor duración, evalúa aspectos importantes que suceden en la persona,
inicial, primer contacto, identificar objetivo genérico de la relación de ayuda. Entrevista de evolución, retroalimentar, incrementar la motivación. Y por último, la entrevista alta clínica, que es terminar el proceso y despedir al paciente cerrando el caso. Durante la entrevista nos podemos topar con personas que tienen características diferentes, pero se les ha encontrado que tienen rasgos de la personalidad parecidos, lo cual nos lleva a las siguientes clasificaciones. Tímido. Este sujeto se caracteriza por ser callado, sumiso, sentimental y depresivo. Este tipo de pacientes tienen un volumen de voz baja, no mira directamente a los ojos. La manera más adecuada de tratarlos es brindándoles apoyo. Agresivo. Este sujeto es irónico, extrovertido, impulsivo, seguro, audaz, etc. La técnica para mejorarlo es la contraria a la del tímido. Este no necesita grandes muestras de afecto. Manipulador. Este sujeto es egocéntrico, excéntrico y audaz. Saben utilizar sus encantos a su favor, así que se debe de tener especial cuidado con este tipo de pacientes. Y por último, el embustero. Este sujeto es simulador, mentiroso, manipulador. La técnica más adecuada para manejar a estos sujetos es la confrontación. Y por último, pero no menos importante, es que debe hacer un psicólogo para ser un buen entrevistador. Debe ser social, comunicativo, analítico e interpretativo y tomar una buena decisión.